Acá Carlitos Trabalón ha hecho una investigación de ajuste sobre el ajuste económico y para tratar de hacer un poco, no digo un comparativo, pero para traerlo a estos tiempos y también porque tiene que ver un poco con las fechas, ¿no? Se cumple, eh, creo que aniversario, no sé, o qué, del tema del Rodrigazo. Celestino Rodrigo, que era una suerte de Javier Milei, o no, o de Caputo, no, de Caputo, ¿no? Yo creo que, mire, yo tengo otra opinión. Yo creo que Celestino Rodríguez era un bebé de pecho ante estas bestias que nos Bueno, gobernaron. puede Pero ser, bueno, puede ser. igual era del otro lado. Lo más llamativo es que si uno quiere hacer un análisis también un poco, no sé cómo determinarlo, no era de un gobierno de derecha, sino era del gobierno peronista, pero Perón se había muerto, había quedado Isabel Martínez de Perón y estaba López Rega ahí dando vuelta con su triple A y se venía la dictadura y Celestino Rodríguez vino a hacer lo que, bueno, un poco sabemos que hizo, ¿no? Así que dele, Carlito, nomás para adelante. Tal cual, como vos lo dijiste, Claudito, era una especie de Caputo, se podría decir, ¿no? Bueno, Celestino Rodrigo fue un ingeniero y político argentino que ejerció el cargo de ministro de Economía de Argentina durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Es especialmente recordado por haber aplicado una política de un fuerte ajuste, llamada popularmente el Rodrigazo, una devaluación del 60% del valor de la moneda y un aumento brusco de los precios de los combustibles y la energía. Fue obligado a renunciar, obviamente, por todo el pueblo, envuelto en una crisis política. Con el argumento de eliminar la distorsión de los precios relativos, Rodrigo impuso una serie de medidas de shock, que incluyeron una fuerte devaluación del peso, aumentando los servicios públicos, el transporte y el combustible hasta un 180%, y topes a los aumentos salariales acordados en las negociaciones colectivas, con el fin de retrasar considerablemente los salarios reales. Las medidas dispararon la inflación, que pasó del 24% en 1974 al 182% en 1975. Casi en menos de un año subió más de un 160%. Qué bárbaro. Dando inicio a una década y media de tasas de inflación superiores al 100% anual. Se produjo el desabastecimiento de gran cantidad de productos esenciales, entre ellos alimentos, combustibles y otros insumos para el transporte. El Rodrigazo generó una fuerte oposición del movimiento obrero argentino, encabezado por la Confederación General del Trabajo, la CGT, que se completó en una huelga general, una de las primeras contra el gobierno peronista, de 48 horas, y grandes movilizaciones populares que causaron la renuncia del ministro Rodrigo y José López Rada. La economía en Argentina hasta 1975, a pesar de sus vaivenes políticos, llevaba 11 años de crecimiento continuo. Sin embargo, no pudo ser ajena a la crisis del petróleo de 1973. Ese año, el 25 de mayo de 1973, el peronismo volvió a perder con la elección de Héctor Cámpora, que tenía en su gobierno un sector simpatizante de la izquierda peronista. Sector simpatizante de la izquierda. El ministro de Economía de Cámpora era José Herbert, un inmigrante polaco, empresario, con fuertes vínculos con el PC, el Partido Comunista, fundador de la Confederación General de la Economía, la CGE, y hombre de confianza de Perón. Helmar llevó adelante un plan keynesiano, de aumento de los salarios de términos reales para fortalecer el mercado interno. La situación del país era bastante agitada. Halbert intentó mantener un pacto social entre la CGE y la CGT y la Unión Industrial Argentina para contener la inflación. Por otro lado, intentar una redistribución de la riqueza. El primer año de su gestión, ayudado inicialmente por los altos precios de los productos agropecuarios, logró en cierta medida el objetivo.
En el periodo de 1973 y 1974, la participación del salario en relación al Producto Interno Bruto aumentó un 20%. El objetivo de Helbart era llegar a 1977 con un salario que representara el 50% del PBI, el famoso 50-50, que había logrado Perón en los últimos años de su gobierno, entre el 46 y el 55. En ese momento, los aumentos de precios eran autorizados solo si se comprobaban mayores costos. El plan de Helbart era criticado por la izquierda, con la excepción del Partido Comunista, un reformista, y por la derecha, que lo consideraba. Yo tengo el contexto internacional que estaba cada vez más complicado. La crisis del petróleo golpeaba a todo el mundo y la primera reacción de Europa fue un mayor potenciamiento comercial, lo que redujo tanto en precio como en cantidad gran parte de las exportaciones argentinas. El tipo de cambio artificialmente bajo y un altísimo déficit fiscal, aproximadamente un 14% del PBI, cubierto por emisión de la moneda, explica por qué a fin de mes de 1974 Argentina había perdido casi 2/3 de sus reservas internacionales. Las reservas internacionales pasaron de 1.400 millones de dólares en diciembre del 74 a 700 millones en 1975. Al paso del tiempo, el control de los precios se hacía más difícil de sostener. El desabastecimiento se hacía cada vez mayor y el mercado negro aumentaba. Por otra parte, a nivel regional, la situación se encontraba fuertemente convulsionada. Los gobiernos de centro izquierda o directamente de izquierda estaban siendo reemplazados por dictaduras militares en el marco del Plan Cóndor, una operación clandestina promovida a toda América Latina por Estados Unidos para combatir a la percibida amenaza comunista, entre comillas, ¿no? La esperanza de Helbart para salvar su plan era la firma de convenios comerciales con los países socialistas de Europa, del Este y de China. Para ello hizo una gira por esa región y firmó algunos convenios. Sin embargo, en el mundo polarizado por la Guerra Fría, en este intento tenía obstáculos políticos insalvables. Un ejemplo de esto fue el bloqueo por la parte de Estados Unidos a la venta a Cuba de autos fabricados por empresas estadounidenses en Argentina. El 1 de junio de 1974 murió Juan Domingo Perón mientras era presidente, siendo reemplazado por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabel Perón. La influencia en el gobierno de José López Rada, un opositor a Helbart, aumentó considerablemente mientras la situación económica y política del país empezaba a deteriorarse rápidamente. El consenso buscado en el pacto social se terminó rompiendo definitivamente a la posición de Helbart, que quedó muy debilitada. 3 meses después de asumir Isabelita, despidió a Helbart, amenazándolo por la AAA, y tiene un año después de la dictadura cívico-militar, le quitaría la nacionalidad de Argentina, que había manejado la economía con los presidentes de la Cámpora, Lastiri y Perón, y nombró en su lugar al candidato del sector sindical, Alfredo Gómez Morales. Luego del Rodrigazo, la economía entró en recesión y el país quedó al borde del default, de su deuda externa, razón por la cual el gobierno se vio obligado a realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el primero realizado por el gobierno peronista. El shock marcó el inicio de un periodo de 16 años con tasa de inflación anual superior al 50%, que finalizó recién en 1991. El 11 de agosto de 1975 asumió como ministro Antonio Cafiero. Para fin de año, el déficit publicado llegó al 12,4%. Todos los indicadores sociales se deterioraban aceleradamente y la tasa de inflación pasó del 24,4% en 1974 al 182,4% en 1975. Es lo que hablaba al comienzo, ¿no? Lo que comentaba
lo que fue lo que pasó culpa del Rodríguez. El 3 de febrero de 1976 fue reemplazado por Emilio Modelli, bajo cuya gestión la Argentina tuvo el primer brote hiperinflacionario, ay qué palabra más difícil, de su historia. En marzo, cuando el aumento de precios llegó al 54% mensual y el grupo golpista tomaba el poder para imponer su cívico-dictadura militar. Celestino Rodrigo, después del golpe de Estado en 1976, fue procesado por la dictadura cívico-militar en un suspenso casi de corrupción y pasó 4 años en prisión sin juicio. Vuelta a la democracia, defendió su ajuste y lamentó que su apellido hubiese quedado ligado negativamente a la historia argentina. Murió en 1987 a sus 72 años. Y esa es la triste historia que me parece que se está repitiendo, que hoy Argentina vive y vivió en su momento, ¿no? La popular Rodrigazo. Mirá, interesante su investigación, don Carlitos. Y creo que hablé muy rápido, no sé si se habrá entendido, pero bueno, lo que comenta exactamente es que hubo un déficit en menos de un año del 160%, y que todo hubo una superinflación y todo se fue a la miércoles en menos de un año. O sea, es impresionante lo que pasó. Claro. Supuestamente con el objetivo de que la inflación baje, esa era la idea, pero no, se fue todo al carajo. Y ahora está pasando algo parecido, dice que todos tenemos que vivir apretaditos para que todo mejore, y no sé si realmente es el modelo que tenemos que tomar, ¿no? Claro, pero no solo ahora, ¿no? Porque ahora nosotros lo tenemos Javier Milei, por supuesto, y tenemos que decir como premisa es el fuera Milei, y que se vaya lo antes posible, y que no quede nada, ningún activo de su gente, digamos, que no quede nadie. Pero esto viene pasando hace rato, porque no nos olvidemos que tuvimos un superministro, que terminó siendo ministro de Economía y que después fue candidato a presidente, que estamos hablando de Sergio Massa, que agarró la economía del país, digamos, agarró el Ministerio de Economía después de que el gobierno de Alberto Fernández no podía dar respuestas al tema de la inflación y a ese tipo de cosas, y él prácticamente la duplicó, ¿no? En un año la inflación. Entonces, también venimos de un proceso económico eso me parece, complicadísimo. Con ajustes que vienen pasando. Hola. Dice yo. Ah, los hijos de Trabalón. Ah, mirá qué bien. Saludamos ahí a la crianza del amigo Trabalón. Hola, chicos. Te escucho, estoy solo, no sé qué se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos sí, nosotros. Sí. Mirá vos, ya está ejerciendo el periodismo desde tan chiquitito. Vamos todavía. Muy bien. Bueno. Siempre, a mí yo escuchaba con mucho interés tu nota, Carlito, ¿no? Sí. Pero me parece que todo esto tiene un principio, algo que es anterior al Rodrigazo, que es cuando Perón echa a los jóvenes de la plaza, ¿no? Cuando en 1974 Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, le dice a esa juventud que se había jugado la vida por él, que era una manga de estúpido, de imberbe, y que como reafirmando a Isabelita y reafirmando a López Rega, ¿no? Que eran los que en esos momentos estaban siendo cuestionados, y dando pie, yo no sé si de manera pensada o no, a que después viniera Rodrigo, ¿no? O sea, se vivió un proceso de derechización del peronismo en ese momento, y yo me acuerdo que la juventud peronista, en el año 1974, mirá de cuándo te estamos hablando, lo que cantaba en la calle era: ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular, ¿no?
Y que es un poco lo que le pasa al peronismo hoy, ¿no? Porque el peronismo hoy, qué sé yo, te habla de lo nacional y popular y la figura que muestra para hablar de lo nacional y popular no tiene nada que ver con lo nacional y popular, Sí. eso es todo lo contrario, ¿no? Y tampoco tiene mucho que ver con el peronismo, porque viene de otros lugares. Claro, ¿no? Digo, ¿no? Viene de un lugar conservador y viene de, Claro, y Alberto Fernández, que era un demócrata, un socialdemócrata. O sea, Sí. no tienen nada que ver con el peronismo real. Lo que pasa es que son parte Son parte de la misma movida, ¿no? de este juego que que propone esta deudocracia entre, bueno, de hacer alianzas y ese tipo de cosas, porque no nos olvidemos que por ahí antes no pasaba, era más genuino, que dentro del peronismo esté la derecha y la izquierda, pero era una cosa más genuina, y ahora hay una cuestión como esta, bueno, el político que llega hasta cierto escalafón y no puede convivir con su fuerza, se va para otra, ¿no? Claro. Digamos, bueno, hoy estoy con el peronismo, mañana estoy con el radicalismo, me voy con los conservadores y hago alianza con este y hago alianza con el otro y soy un... Total, lo único que quiero es cobrar, si soy senador, 8 millones de pesos por mes y... Claro, si soy después no diputado- importa lo que pase con el país, Claro, ¿no? ¿no? ¿Qué importación Un tiene? poco pasa por ahí la política de hoy. Bueno, don Carlito, si no tiene nada para agregar, le agradecemos muchísimo estos minutos, su trabajo y por supuesto lo esperamos la semana que viene acá en el piso. Obvio, ahí vamos a estar presentes. Gracias, che, gracias por todo. El programa está saliendo hermoso. Bueno. Lo que decía hace rato sobre el tema de la comunicación, sí, la verdad que se escucha muy bien por YouTube y yo lo estoy escuchando por la aplicación que si quiere la gente, los oyentes que están escuchando, descargar por Play Store la aplicación que se llama Subte Radio y automáticamente te avisa cuando comienza un programa, todo está buenísimo.